El profesor y el alumno estrella. Personajes: Wirder Lucumí, Miluku, Delicio Sinisterra, el profesor, Pablo, amigo de Lucu. Lugar de la historia: Vereda Dominguillo, Santander de Quilichao, Colegio Fernández Guerra, Santander de Quilichao, Corregimiento Mango Cauca. En un colegio de Santander de Quilichao llamado Fernández Guerra, estudiaba un joven cuyo nombre era Wirder Lucumí, el cual de cariño le decía Miluku. Wirder Lucumí era un joven delgado, alto, ojos color miel y un poco extrovertido. A Miluku le gustaba jugar con canicas, aunque no eran con las canicas tradicionales, sino que jugaba con chambimbe. Chambimbe es una semilla negra lustrosa tan redonda como una canica. Esta semilla la produce un árbol de aproximadamente 8 metros de altura, el cual da frutos carnosos parecidos a una cereza. Los frutos de este árbol producen con agua una especie de jabón que sirve para lavar la ropa. Miluku vivía en una vereda del municipio de Santander de Quilichao llamada Dominguillo, el cual vivía con sus padres y un hermano mayor. Su hermano era el cómplice de todas sus locuras. Él los llevaba todas las tardes a hacer travesuras. Miluku y su hermano, aun sabiendo de que lo que hacían no estaba bien, se daban a la tarea de recolectar chambimbe para que sus padres no los castigaran ni poder quedar bien ante ellos, debido a que era una familia de escasos recursos y estos frutos les servían mucho. A Miluku le gustaba ir a su colegio, pero no le gustaban las clases de español y literatura, porque las dictaba el profesor llamado Delicio Sinisterra, más conocido como Delicio. Él era un profesor el cual le gustaba realizar sus clases de una manera muy particular, que consistía en hacer dictados de palabras. Él lo hacía con la intención de ver cómo estaban sus estudiantes en escritura y ortografía. Pero como era de costumbre, habían estudiantes que no captaban y no sabían con qué letras se escribían algunas palabras. Al profesor Delicio le disgustaba un poco porque era algo que lo hacía repetidamente. Miluku era un estudiante que siempre preguntaba con qué letras se escribían algunas palabras porque él no sabía. Cierto día, el profesor Delicio en su clase de español y literatura hizo un dictado como era de costumbre. Dentro de esta dictó la palabra valiente para que los estudiantes lo hicieran. Miluku se quedó un poco pensativo y decidió hacerle una pregunta al profesor Delicio. Profesor Delicio, ¿con cuál letra se escribe la palabra valiente? ¿Con B? El profesor Delicio, al escuchar esta pregunta, le responde de una manera muy cómica con un refrán. Miluku se escribe con V de escribir. Vicentes Villegas viajaba 20 veces a Villarrica cuando venía a visitar a la vaca vieja. Pero Miluku no cataba bien, volvió y le preguntó. Profesor, ¿pero con cuál B? El profesor, con su acento costeño, vuelve y le responde a Miluku de una manera muy graciosa. Oíte, B, ¿vos naciste bruto o te hiciste bruto afuera? ¿Quién es bruto? ¿Tu papá, tu mamá o son los dos? Miluku, al escuchar la respuesta del profesor y la burla de sus compañeros, se queda un poco frío y en silencio. Uno de sus compañeros, llamado Pablo, al ver la vergüenza por la que el profesor Delicio había hecho pasar a Miluku, decide ir hasta el puesto de Miluku y explicarle con cuál letra se escribe valiente. A la hora del recreo, Miluku y su compañero Pablo se pusieron a jugar canicas con chambimbe y de esta manera olvidó el mal rato que le hizo pasar el profesor Delicio en la clase. En la semana siguiente, estando en clase de matemáticas, el profesor Delicio sacó al tablero a cada estudiante para realizar una operación. Llamó al compañero Pablo, quien respondió correctamente las operaciones que le puso el profesor. Luego le tocó el turno a Miluku, quien se enredó y no supo cómo resolverlo. Viendo la situación, el profesor se acerca hasta él y le indica cómo hacerlo. Pero Miluku, por estar pensando en el sonido de las campanas, el cual indicaba la salida del recreo, no le prestó atención a la explicación del profesor. Y como resultado, no supo dónde iniciar a resolver la operación. El profesor, en un momento de frustración y desespero, le grita: Wilder, ¿cuánto es 1 más 1?
Wilder de manera inocente y tranquila responde: 3, profesor. Inmediatamente el profesor coge la almohadilla de borrar el tablero y se la lanza, dándole en una mejilla, dejándolo untado de tiza. Luego lo mandó a que se lavara la cara. Miluku, siguiendo las indicaciones del profesor, se lavó con agua de una tina que había en el patio y su compañero Pablo nuevamente lo acompañó. Así como estas, pasaron muchas anécdotas de Miluku. Llegaron los grados y pasaron al bachillerato, y siendo esta otra etapa, Miluku entendió la importancia del estudio y dejó de ser tan desatento y fue más aplicado, obteniendo como resultado graduarse de 11 sin perder ningún año junto con su amigo Pablo. Tiempo después, Miluku se presentó a la policía y le fue bien en las pruebas, obteniendo como resultado el título de agente de policía. Esta profesión le permitió conocer muchos departamentos de Colombia. Uno de esos se encontró con su amigo de recorridas infancias, Pablo, y recordaron todas las anécdotas que vivieron en el colegio. Después de un largo rato de charla, se despidieron e intercambiaron números telefónicos. 3 años después de haber ingresado a la policía, Miluku se casó con una joven hermosa y de aquel matrimonio dio como resultado 2 hijos, la cual era una familia muy feliz. Años más tarde, como era habitual en su trabajo, lo trasladaron al corregimiento de Mango Cauca, zona guerrillera. Cierto día, en cumplimiento de su deber, se dirige a cumplir una misión, en la cual fueron víctimas de una emboscada, donde fueron bombardeados. En este lamentable suceso dieron de baja a Miluku, causándole un gran dolor a